En este módulo les voy a comentar y les voy a explicar dónde están nuestros acuerdos preferenciales y dónde están nuestras preferencias, precisamente para poder aprovechar los mercados de exportación en América Latina para los productos mexicanos. Como ustedes saben, México ha tenido una muy activa participación en la construcción de acuerdos de complementación económica en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración y también en la negociación de tratados de libre comercio. ¿Por qué? Porque México le ha apostado a la integración global y México le ha apostado a la integración con América Latina. Como ustedes saben, México ha negociado 7 tratados de libre comercio en América Latina con los países de Centroamérica, con Panamá, con Colombia, con Chile, con Perú y con Uruguay. También México tiene 8 acuerdos de alcance parcial con países de Latinoamérica y el Caribe protocolizados bajo la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, desde 1980. Los acuerdos de alcance parcial son acuerdos de complementación económica o acuerdos de preferencias arancelarias regionales, como ya se menciona en otro de los módulos que forman parte de este curso. Muy importante destacar los acuerdos de complementación económica con países como Brasil, Argentina, Cuba, Bolivia, Ecuador, Paraguay, complementan esta red de acuerdos comerciales de México con América Latina. Ahora, específicamente en el caso del sector automotor, México ha negociado preferencias arancelarias y ha negociado un acceso preferencial en todos los tratados de libre comercio que ya les mencioné, y en el caso específico del Mercosur lo ha hecho a través del Acuerdo de Complementación Económica 55 México-Mercosur. Rápidamente les comento que este Acuerdo de Complementación Económica México-Mercosur para el sector automotor, que se conoce como el AC55, es un acuerdo sectorial para el sector automotriz. Este acuerdo, aunque es un acuerdo regional entre México y los países del Mercosur, opera de una manera bilateral en términos de la cobertura y el acceso preferencial en cuestiones arancelarias, pero tiene un marco general en términos del régimen de origen y también tiene un marco bilateral en términos de reglas específicas de origen. Eso es precisamente motivo de uno de los módulos que vamos a ver en este curso. Si ustedes están interesados específicamente en las reglas de origen para el sector automotriz en el Mercosur, tenemos el módulo específico que habla sobre ese tema. Ahora, ¿por qué es importante la distinción entre los tratados de libre comercio y los acuerdos de complementación económica que tiene México? Los tratados de libre comercio son tratados que tienen una cobertura amplia, cubren comercio de bienes y de servicios y también incluyen disciplinas, así como mecanismos de solución de controversias. A diferencia de los acuerdos de complementación económica, los acuerdos de complementación económica se acotan al comercio de bienes y no tienen que tener la misma ambición o la misma amplitud en términos de cobertura de bienes para poder estar en vigor. ¿Por qué? Porque bajo el marco de la ALADI, México puede negociar preferencias desde un producto hasta todo el universo arancelario, ¿sí? Entonces, esa sería una diferencia importante entre lo que es un tratado de libre comercio y un acuerdo de complementación económica. Otra diferencia muy importante es que los tratados de libre comercio pasan por el Senado, pasan por un proceso de ratificación legislativa y una vez que son aprobados, son publicados en Diario Oficial y resulta más difícil hacerle cambios a un tratado de libre comercio. No así los acuerdos de complementación económica. Los acuerdos de complementación económica son acuerdos que son firmados en el marco de la ALADI, tienen aprobación ejecutiva, solamente se publican en Diario Oficial y pueden ser implementados, dado que ya México, su Congreso, aprobó el Tratado de Montevideo y se aprueban en el marco de este tratado.
La ventaja es que permiten negociar lo que se pueda, ¿no? Desde un producto hasta el universo arancelario, como les decía, y la desventaja es que en cualquier momento estas preferencias pueden retirarse, como ya nos sucedió en el Acuerdo de Complementación Económica 55 entre México y el Mercosur, cuando Brasil decidió retirar las condiciones de libre comercio en el comercio México-Mercosur, México-Brasil específicamente, para los vehículos. Entonces, aun cuando a partir del 2011 estaba previsto en el acuerdo que íbamos a tener libre comercio, en el momento en que Brasil vio que ya tenía un superávit en su balanza comercial, México con Brasil, pues nos retiró el libre comercio y ahora estamos hablando de un comercio administrado, un comercio que aparentemente para el 2019 volverá a entrar en esta posibilidad de tener libre comercio, pero del todo no está claro, ¿no? Pero bueno, estas son las diferencias entre un tratado de libre comercio y un acuerdo de complementación económica. En el caso de los tratados de libre comercio de México con Colombia, con Chile, con Perú y con Panamá, Uruguay y Centroamérica, México ha negociado regímenes específicos de origen. El esquema de origen de estos tratados es muy similar al que negociamos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en los años 90 y son criterios que ya se han explicado en otro de los módulos de este curso. En el caso específico de del sector automotor, y esto me refiero a los vehículos, pero también me refiero a las autopartes, los tratados de libre comercio de México con Chile, Colombia, Perú, Centroamérica, Panamá y la Alianza del Pacífico disponen que para poder cumplir con el origen, los productos deben de contener un nivel mínimo de contenido regional, ¿sí? Entonces, en esta tabla lo que les estamos mostrando es los rangos más o menos que se establecen en estos acuerdos para los productos del sector automotor. Por ejemplo, en el caso del Tratado de Libre Comercio de México con Chile, se establece que para que un producto pueda ser considerado originario, el valor de contenido regional tiene que ser entre 32 y 50% de acuerdo con el producto en función de la metodología de valor de transacción. O también costo neto puede ser entre 26 y 40% para este tratado. Entonces, en esta tabla lo que nosotros les estamos mostrando es más o menos en qué rangos está previsto el cumplimiento del valor de contenido regional para los productos del sector. No supera, como ustedes ven, 70% en el caso de Panamá es el más alto en cuanto a valor de transacción y los más bajos están, por ejemplo, con Chile, 26% costo neto, ¿sí? Esta tabla lo que pretende nada más es darles una fotografía rápida de cómo están los niveles de índice de contenido regional que nuestros productos deberían de cumplir si queremos aprovechar las preferencias en estos tratados.